puertas. Así es que el día de hoy pues estamos aquí con los alumnos del Seminario Teológico Gilgal y quiero que me acompañen a ver, mire, el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Y quiero que vean el versículo 17. Bueno, vamos a leer el 16 y el 17 juntos. Repítalo conmigo, por favor. ¿Ya lo tienen por ahí? ¿Mande? Segunda carta o libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Lo repetimos juntos en el nombre de Jesús y dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué le parece? O sea, hay un propósito de que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que nosotros conozcamos la palabra de Dios y que, oiga, en verdad le demos sentido o agarremos gusto por la palabra de Dios. Y este es el fin. Este es el fin. Que el hombre de Dios sea, fíjese, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Así es que yo pues agradezco a Dios porque digo a mis 57 años en unos cuantos días, ¿verdad? 57 años, pero mi familia se convirtió cuando yo pues era un bebé de un año, ¿verdad? De un año. Y desde entonces, ¿verdad? A caminar, correr, dormir en las bancas del templo. Y digo aquí, gracias a Dios, agradezco a Dios por los hermanos que me conocieron desde mi niñez, ¿verdad? Con algunos crecimos juntos. Y agradezco a Dios que me den el privilegio y el honor de ser su pastor, ¿verdad? Y yo no sé cómo me vean, ¿verdad? Si me ven enteramente preparado, si me ven como un hombre de Dios, no lo sé, pero yo creo que por algo están aquí conmigo, ¿verdad? Y es lo que intentamos transmitir, mis queridos hermanos, transmitir a cada uno de estos niños. Ahí está Davidcito, que tuve el privilegio de ser su pastor en San José Cuaro, y a veces dormía en mis piernas, mientras la mamá ahí estaba echándole duro al comal, haciendo enchiladas, nuestra hermana Lulú, y bueno, tantas historias que pudiera contarles este día, hermanos. Pero quiero limitarme, o sea, miren, dentro del estudio de la palabra de Dios enseñamos algo que se llama homilética. La homilética es el arte de compartir la palabra de Dios y tiene algunos lineamientos o reglas, y una de ellas es que el mensaje tiene que ser breve, claro y directo al corazón. Son unas de las características. Otra de las características es que tiene que conservar, decimos, una cuadratura, o sea, ¿de dónde a dónde? Vamos a explicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tan infinita, tan inmensa, que podemos empezar hablando de un tema y por ahí nos vamos, ¿verdad? En el argot de la teología o de la vida del ministro, ¿verdad? Algunos que empiezan con un tema y decimos se van por montes y collados, tema tras tema, tras tema, tras tema, y no tiene fin. O sea, la palabra de Dios no tiene fin. Entonces, por lo tanto, tiene que
acotarse a algo nada más. Y el día de hoy yo quiero ceñirme nada más a pensar en esto, hermanos. Si somos gente de Dios, voltea ahí con su hermano y dígale, ¿eres hombre o mujer de Dios? ¿Eres hombre o mujer de Dios? ¿Tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios? Bueno, pues esa es una situación interesante. La otra es, ¿estamos dejando que el Espíritu Santo nos perfeccione? ¿Que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida? Ojalá que sí, porque si no, ¿cómo vamos a ser perfeccionados? O sea, cuando hablamos de perfección es porque, oiga, se le está puliendo, se le está pasando, se está, ¿verdad?, mirando que realmente aquello que se ve medio opaco o que no tiene curva o que necesita, ¿verdad?, pues entonces sea pulido y tome el molde o la forma que nosotros estamos deseando o anhelando. Y lo último, ¿verdad?, que nosotros estemos preparados para buenas obras. Hay mucha necesidad, mis queridos hermanos, en todo el mundo, en nuestro derredor, en nuestra familia. Oiga, qué tremendo, estaba viendo algunos casos de suicidio. ¿Y cómo es posible que los padres no se den cuenta los pasos en los que están caminando los hijos? El caso de una jovencita que, oiga, cortándose las piernas y los padres sin darse cuenta, ¿verdad? Porque hay, no sé, retos y cosas así, y en los brazos o en las piernas haciéndose heridas. Otros que jugando a eso de la ballena, o no sé cómo le llaman, ¿verdad?, que apretándose el pescuezo y otros que les aprietan el pescuezo o aquí en la boca del estómago hasta que pierdan el sentido. Y yo digo, ¿cómo los padres no pueden darse cuenta en qué pasos andan los hijos? Oiga, tenemos que estar al pendiente. ¿Cómo es posible que nosotros mismos no sepamos lo que está sucediendo en nuestro propio hogar? Entonces, mire, yo quiero que veamos, por ejemplo, esta exposición que estoy haciendo se llama un sermón textual de síntesis elemental. Quiere decir que yo puedo acomodar los versículos de acuerdo a la necesidad que veo en mi auditorio. Y entonces lo que yo quiero que usted note es el versículo 10, estamos en 2 de Timoteo 3, el versículo 10. Y léalo conmigo. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 10, lo leemos juntos entonces, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Eso está muy interesante, hermanos. O sea, quiere decir que necesitamos quien nos instruya, quien nos diga cómo, ¿verdad?, se vive la vida cristiana, mis queridos hermanos, porque de repente, oiga, cometemos tantos errores que a veces no sabemos realmente cómo es la vida cristiana. Y vemos malos ejemplos y pensamos que eso es la vida cristiana. Así es. Pero no, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos quien nos conduzca, quien nos dirija para aprender doctrina. Número 1, doctrina. 2, conducta. 3, propósito. 4, fe. 5, longanimidad. 6, amor. 7, paciencia. Así es que hoy podemos nosotros, hermanos, estar en este razonamiento de saber qué es lo que nosotros estamos haciendo y qué es lo que nosotros estamos siguiendo.
Toda la escritura, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Pero necesitamos quien nos esté orientando o diciendo para hacer lo correcto. ¿Cuántos están listos para eso? Entonces, ¿verdad? Necesitamos instrucción en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Oiga, si Pablo está diciendo aquí que los tiempos son peligrosos, desde allá, ¿estarán peligrosos los tiempos hoy? Sí, hay tiempos peligrosos. Estaba viendo ahí en las noticias una iglesia que se abrió ahora que le están haciendo promoción o propaganda, no sé por qué, si nada más por el aniversario o algo, pero con ese movimiento de lésbico, gay, y creo que ya le pusieron y anexas o no sé qué más le pusieron, ¿verdad? Abrieron una iglesia con ese propósito, imagínese usted, para poder casarlos y enseñarles también la palabra de Dios. Y yo digo, pues, ¿qué les van a enseñar o cómo les van a enseñar? Puras situaciones torcidas, acomodándole para que digan que pues Dios ama a todos. O sea, la verdad es Dios sí nos ama a todos, pero Dios aborrece el pecado. Entonces no se pueden estar haciendo imaginaciones que viviendo vidas perversas o torcidas y que a cabo Dios nos ama. Dios no nos va a castigar porque Dios es bueno. Oiga, se necesita. Vea el versículo 1. Versículo 1, léalo conmigo. Dice también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí describe una situación, oiga, en verdad tremenda. Ya no quiero leer todo para no entretenernos mucho, pero hay tiempos peligrosos y necesitamos que Dios nos ayude a cuidarnos. Entonces, mis queridos hermanos, quiero ir al último versículo, el versículo 15. Con este voy a cerrar ya. Fíjese qué tremendo. Dice, repítalo conmigo, el 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es la importancia, mis queridos hermanos, de educar o de enseñar desde la niñez. Si lo hacemos, oiga, vamos a librar a los hijos de muchos quebrantos para ellos y para nosotros mismos. Desde la niñez lo has sabido. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Así es que hay propósitos de Dios, hermanos, en nuestra vida, y yo agradezco a Dios porque creo que sí estamos haciendo escuela, enseñando a nuestros niños, pero hay que ir perfeccionando, ¿verdad? Hay que ir perfeccionando. Así es que yo, hermanos, les invito a que sigamos en esa confianza, y cuando usted, ¿verdad?, necesite dar orientación y que usted necesite el refuerzo pastoral, aquí estoy para servirle. Y cuando usted necesite solo oración, estoy para servirle. Y aunque no me lo pidan, pues yo estoy orando por ustedes, ¿verdad? Pido que Dios les bendiga a cada uno de ustedes desde temprano, y es mi ejemplo que quiero darles hasta que Dios me llame a su presencia. Les he dicho, aprendí de mis pastores la oración a las 5:45
4 de la mañana, desde mi hermano Arroyo, que ya cuando yo llegué pues ya no era él el pastor, pero oiga, constantemente él iba a la oración a las 5 de la mañana, que era tiempo de nosotros también en aquel entonces, a orar, y él ya era un anciano. Y pasamos toda la vida, el hermano se fue por allá a los Estados Unidos y regresó cuando yo fui pastor en Esmirna. El hermano estuvo por aquí un tiempo y oiga, y seguía yendo ya a sus 80 y tantos años, casi 90 años, a la oración, y me pidió a mí permiso para ir a orar al templo las 5, 4 de la mañana. Le di una llave y le dije, tenga, y aquí nos vemos. Murió a los 105, 110 años el hermano, oiga, y al pie del cañón en su vida de oración. Así es que yo lo aprendí de él, de mi hermano Alfonso Silva, meterse en tiempos de oración, de mi hermano Adrián Carmona, que también fue mi pastor y fuimos condiscípulos, pero fue mi pastor. Entonces tengo que reconocerle que también un hombre de oración. Entonces yo lo aprendí y es lo que he intentado enseñarle a cada uno de ustedes. Si lo hacen, orar y leer la palabra de Dios, te salvarás por la fe que es en Cristo Jesús. Así es que, mire, termino con una anécdota que leí hace algún tiempo y ahorita que estaba viendo lo de las graduaciones y todo esto la recordé. Y entonces dice que graduaron de la escuela secular y pues él era de la familia cristiana y entonces el hijo estaba todo ilusionado que ya le había prometido el papá regalarle un carro el día que se graduara. Así es que dice esta anécdota, que es historia verídica, que cuando se gradúan y el hijo viene a entregarle el documento al papá, está bajando y el papá lo espera ahí con un regalito, y entonces dice que le entrega y le da envuelto, y el muchacho pensando es una cajita con las llaves de mi carro. Y entonces pues la sorpresa, ¿verdad? Que era una Biblia. Y se molestó y lloró y no le dijo nada al papá, pero se puso triste. Así es que pues, le dio las gracias al papá, se fueron a la casa y el papá no dijo nada. Pero dice esta historia que a los pocos días o a los meses el papá enfermó y murió. Y el hijo pues había llegado a la casa y dejado la Biblia ahí. Y entonces ahora sí el hijo, en el descontento y en la tristeza, pues fue y agarró la Biblia. Aunque ya tenía otras, pues por eso esa ni la tocaba. Pero dice que cuando empezó a hojear la Biblia que le había regalado el papá en la graduación, de repente se cae algo de la Biblia, y es que al final estaba el título de propiedad de un auto nuevo. Pero ¿qué era más importante? Que el hijo tuviera la palabra de Dios o un auto nuevo. Digo, iba junto con pegado. Iba junto con pegado. El papá le regaló el auto que el hijo quiso. Pero el papá, oiga, nunca le dijo nada al hijo en los días, porque él esperaba que el hijo, pues, hojeara la Biblia de perdida. Que el hijo se diera cuenta por él mismo qué era lo que había ahí. Así es que ya después, con lágrimas en los ojos, el hijo, ¿verdad? Pues pidiéndole perdón al papá en la tumba, pero pues ya para qué. Por ese sentimiento que él traía ahí en el corazón de que había esperado algo que no le había dado aparentemente el papá, pero el papá sí le había regalado lo que el hijo le pidió. Entonces, hermanos, en la palabra de Dios vamos a encontrar vida eterna y todo lo demás, porque Cristo Jesús
nos quiere otorgar a nosotros siempre abundante bendición. Así es que esta tarde, hermanos, vamos a concluir con una oración. Decimos, una ministración debe de concluir siempre con una ministración. Así es que vamos a orar y a pedirle a Dios que nos capacite. Y yo les invito, ¿verdad? El seminario bíblico es esto, estarnos capacitando para servirle a Dios. Padre, gracias por la oportunidad. Aquí estamos delante de ti, agradecidos, y pido que sea la luz de tu Espíritu Santo obrando efectivamente en cada uno de nosotros. Señor, sabemos que en Cristo Jesús tenemos todo asegurado, Dios. Sabemos que hay tiempos difíciles, pero pedimos, Dios, ayúdanos a entender los principios de tu palabra y que le enseñemos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Señor, yo agradezco por cada uno de mis hermanos que ahora, como Gabriel, como Abraham, Dios, que he podido ser pastor desde que ellos eran pequeños, y ahora, Dios, están graduando ya como todos unos profesionistas, y te pido les sigas bendiciendo, Dios, pero que sobre todo ellos lleven en su corazón la instrucción de sus padres, de Gaby y José, enseñándole a Gabriel, a María José y a David los principios de la palabra. Lo mismo por Abraham, Dios, que también Xochitl y Carlos, Dios, sigan insistiendo en la enseñanza de la palabra, Dios. Y yo creo que van bien, que están siendo perfeccionados, Dios. Y cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Dios, todos, gracias porque la mayoría los he visto desde niños y los he ido viendo crecer. Y ahora son gente de bien, gente preparada. Pero sobre todo te pido, Dios, por favor, que todos aprendan las Sagradas Escrituras, que todos aprendan doctrina, porque esto es lo que puede, Señor, llevarnos a la salvación y a la vida eterna, Dios. Pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos para que aprendan, Señor, un propósito en la vida, que aprendan a tener fe en ti, bendito Dios maravilloso, que aprendan la longanimidad. ¿Cuánto se necesita extendernos, Dios, en el Evangelio para servirte con ánimo, con alegría, con júbilo? Sentir amor, Dios, unos por otros, y nuestra conducta que sea la que tú esperas, Dios, de tu pueblo, de tus hijos, si somos gente de Dios. Este día muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y en gratitud decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues a continuación vamos a esperar a la presidenta de los estudiantes que el día de hoy nos va a dirigir unas palabras en este cierre de ciclo escolar. Es nuestra hermana Gaby Belmonte. Dios les bendiga, hermanos. En este día tengo el privilegio de dar unas palabras de gratitud. Primeramente, pues quiero agradecer a Dios en nombre de toda esta generación de alumnos por habernos elegido para ser preparados como obreros y discípulos al servicio de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente agradecimiento es para nuestros maestros que con amor y dedicación nos transmiten las verdades de la palabra de Dios. Reconocemos su esfuerzo, la sabiduría que con los años y las experiencias vividas han adquirido, las cuales nos ayudan a nosotros a ser guiados por el buen camino y a su vez
Nuestros maestros pues son guiados por el Espíritu Santo para ser ejemplo para nosotros. Podemos ver que siendo fieles al Señor y permaneciendo en Él, seremos bendecidos y tendremos victoria en cualquier situación. Cito para ustedes Mateo 9, 37 y 38, la cual dice así: Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por lo tanto, compañeros, alumnos del Instituto Gilgal, Campus Morelia, seamos esos obreros útiles, de corazón dispuesto, humilde, para trabajar en la obra del Señor. Recordando también el pasaje de 1 Corintios 15, 58, que dice así: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en Colosenses 3, 23 y 24, que dice así: que hagamos todo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Por tanto, estemos firmes, hermanos, poniendo nuestra fe en Dios, sabiendo que Él nos llamó y nos dará la victoria para seguir y terminar no solo un año, sino los 4 de nuestra formación académica en el instituto. Otra parte importante en nuestra formación como cristianos y servidores de Dios son nuestros pastores, nuestros ministros y demás colaboradores, la familia de cada uno de nosotros, que también nos ha apoyado para seguir creciendo. Gracias, pastores, por apoyar esta obra. Gracias por su esfuerzo, por su dedicación y su paciencia. Gracias por enseñarnos con amor. Concluyo con la siguiente cita en 1 Corintios 15, 57, que dice así: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, iglesia. Te invito también a ti, hermano, que formas parte del Centro Familiar Cristiano El Shaddai, a que si sientes el llamado, hagas caso. Ven y prepárate para ser obrero del Señor. Es una decisión de la cual no te arrepentirás. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, tenemos un representante del grupo de primero que también nos va a decir unas palabras. Sí. Pásale. Es nuestra hermana Noemí Santa Cruz Inocencia. Dios les bendiga, hermanos. Es la primera vez que estoy aquí al frente, por eso me siento nerviosa, pero bendecida por esta oportunidad que me tocó de dar las palabras de agradecimiento por parte de primero. Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, con mi canto le alabaré. Mis compañeros y yo nos sentimos muy contentos, bendecidos, pero sobre todo inmensamente agradecidos con Dios por permitirnos culminar este primer año en el Instituto Gilgal. Gracias, Dios, por habernos escogido a pesar de nuestros defectos, que no son nada para ti. Al contrario, nos estás perfeccionando y usando. Gracias por ayudarnos a levantarnos cada mañana y motivarnos para comenzar aprendiendo de ti. No ha sido fácil el tener que cumplir con nuestra rutina diaria y las tareas del instituto a la vez. También hemos tenido momentos en los que nos hemos sentido inseguros de nosotros mismos, como Moisés o Gedeón. Pero Dios, tú nos has dado valentía, fuerza y resiliencia, ganas de no querer estar en el mismo lugar y decidir avanzar cada día tomados de tu mano. Gracias, Dios, por colocar a mis compañeros de primero y de segundo en el mismo camino para hacer una bendición y ayudarnos a caminar para ti en el sendero de la fe. Quiero recordarles, compañeros, que no estamos solos,
Tenemos un Dios que siempre está con nosotros en este tiempo que parece que falta mucho para terminar, pero es cuando nos está preparando Dios. Sin duda alguna, Él nos ve haciendo de todo para hacer su mejor versión. Cada paso, por pequeño que parezca, es una celebración grande en el corazón de Dios. Gracias a Dios por la vida de los pastores, por los maestros que dedican su tiempo y conocimiento, por el conocimiento que tú les das para compartir con nosotros. Es un privilegio ser sus alumnos, pues con amor y paciencia nos escuchan y ayudan a aclarar nuestras dudas. Son un ejemplo a seguir. Gracias a Dios por nuestras familias y hermanos que interceden y lloran sin cesar por nosotros, nos animan, alientan a seguir adelante. Por último, Padre, ayúdanos a recordar que somos muchos los que nos perdemos en el camino, pero debemos encontrar ahí mismo cómo regresar al camino sin cambiar la meta. Ayúdanos a avanzar a este sueño, a este anhelo que has depositado en nosotros, porque muchas veces no es la rapidez, sino nuestra constancia. Y termino con el Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Bueno, y tenemos un representante de segundo que también da unas palabras de gratitud. Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un honor poder dar voz a mis compañeros de mi salón. Somos el grupo de segundo año, segundo grado. Ahí hemos estado con mis hermanos tratando de crecer en el conocimiento del Señor. Y nos gloriamos, nos gozamos mucho con cada uno de ustedes. Queremos compartir nuestra alegría porque ha sido difícil, pero el Señor hasta hoy nos ha permitido cumplir un ciclo más, en el cual de la mano de nuestros profesores, de la mano de cada uno de ellos y a través de las lecciones hemos podido ir creciendo. Así lo consideramos, que vamos creciendo hacia la meta, la cual es poder llegar a ser obreros útiles, dispuestos y eficientes para la obra del Señor. La palabra de Dios nos menciona que la mies es mucha y los obreros son pocos, y cuando hay pocos recursos se necesita eficiencia. Entonces le damos gracias a Dios porque conforme hemos podido ir avanzando, hemos podido ver su mano. Las dificultades a veces son muchas, tocaron tiempos difíciles, pero el Señor ha estado con nosotros. Yo también tenía el mismo versículo que mi hermana, 1 Corintios 15:58. Ya lo leyeron, creo que no hace falta repetirlo, pero sí es importante quedarnos con el mensaje que esta palabra nos da, saber que todo el trabajo que hacemos es para el Señor, no es para nosotros, no es para agradar a nadie, sino que es para el Padre. Y es extenderles una invitación. No somos personas diferentes, somos simplemente otros hermanos que buscamos más conocimiento del Señor y la puerta está abierta para todos. Como les quiero recordar, el Señor nos dio una encomienda a todos por igual, independientemente de tu ministerio, independientemente de tu afición, a lo que tú te sientas llamado. El Señor nos ha extendido una obligación conjunta que es esparcir su evangelio a toda criatura e ir bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que yo les extiendo esta invitación porque, como mencionaba nuestro pastor, mientras más preparados estemos, más útiles seremos en las manos del Señor. Esto es todo por mi parte y Dios les bendiga, hermanos.